Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 31 minutos. Y hoy la Asociación de Internet MX está planteando las 10 razones para decir no al impuesto a las empresas digitales por utilizar la calle que se está buscando aprobar acá en la Ciudad de México. Es un llamado que hacen justamente al Congreso de la capital del país y es un impuesto del 2%. Para hablar de ello, le agradezco mucho a Julio César Vega, el director general de la Asociación de Internet MX, que toma la llamada. Julio César, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Pues estamos preocupados, estoy preocupado, pero aquí a la orden. Digamos, de las 10 razones, ¿cuál destacarías de manera más significativa? Entiendo que las 10 son importantes, en función de pues, el llamado al Congreso, en cuanto a que tomen en cuenta para esta propuesta que están impulsando, pues ciertos elementos. ¿Cuáles serían? Sí, Rodrigo, mira, bueno, así como las tenemos enunciadas, sin duda sería la número dos, que es pues el daño y el perjuicio que se daría directamente, no solo a las plataformas, sino a los bolsillos de los usuarios y también a pues las personas que están vinculadas con las plataformas y que son repartidores o que hacen algún otro tipo de trabajo gracias o a través de estas plataformas. Se ha querido convencer a la opinión pública de que esto pues no afectará más que a las plataformas y eso pues lamentablemente no es cierto. Al finalmente tener una carga adicional, pues las empresas necesariamente tendrán que hacer ajustes en su modelo de negocio y en su operación. Y bueno, pues es altamente probable que haya recortes en las zonas en donde las empresas finalmente operan el día de hoy. Evidentemente también recortes en los planes de expansión, es decir, el daño va a ser directamente para los que ya hoy día restaurantes o tiendas o negocios, vamos, que están hoy vinculados con la plataforma, pero también un perjuicio de aquellos que no van a poder acceder a este tipo de oportunidades, pues debido a que el 2% limitará los planes de expansión de las empresas. Recordemos que las empresas no solamente pagan impuestos, sino que mucho del el capital que ellos obtienen aquí en México es reinvertido también aquí, justamente para poder expandirse, para poder ofrecer mejores servicios y para poder competir entre sí. Entonces, bueno, esto es lo principal sin duda. Es importante aclarar porque de repente he visto algunas notas y me da la impresión que hay cierta confusión. El 2% es para las empresas que hoy realizan entrega, por ejemplo, de comida, ¿no? Sería uno, pero no necesariamente las empresas que venden mercancía. Pienso en los dos jugadores muy grandes, un Amazon o un Mercado Libre, etcétera. Ahí no hay el 2%, o cómo se cobra y cuándo se cobra y a quién se cobra, sería la pregunta, Julio César. Pues la pregunta la traslado yo directamente a quienes redactaron este artículo y que finalmente también deberá de ser analizado por los diputados. Es de tal ambigüedad que bueno, pues la confusión lamentablemente no la puedo dar, no la puedo esclarecer yo, ¿no? No pareciera ser que esto es únicamente para las empresas repartidoras, pero no es claro. Así es que al día de hoy, a este momento y con esta redacción, es difícil que podamos nosotros decir contundentemente para quién va dirigido este impuesto. Quedará la pregunta ahí, a ver, veremos si es que hay alguna nueva redacción o si hay una reflexión profunda de los daños que esto causaría y se retire esta propuesta. Claro, pero podemos asegurar categóricamente en la ambigüedad que mencionas que afectaría, por ejemplo, a alguien que pide pues, un producto en Amazon, le cobrarían 2% y en qué momento se lo cobrarían a la empresa, ¿no? Porque no es, digamos, algo que se cobra a la empresa en la Ciudad de México. ¿Es Sí, correcto? lo que es contundente y es, vamos, no hay ninguna duda, es que es para la Ciudad de México. Eso Sí, sí, sí es un eso, hecho, exacto. no hay duda. Lo otro es también correcto. El impuesto va dirigido a las empresas, lo que no quiere decir
que el impacto no sea expansivo y también los daños y perjuicios, como ya te mencionaba, pues lleguen a las empresas vinculadas, a las MIPYMES vinculadas a estas plataformas, a los usuarios finales y también a las personas que están vinculadas trabajando con las plataformas, léase repartidores. Exacto. Ahora, esto lo estaría pagando la empresa que lleva, vamos a pensar, la comida del punto A al punto B, no al restaurante, evidentemente, que lo está enviando, ¿no? Entiendo que la empresa que lo lleva del punto A al punto B, pues podría tomar muchas medidas, como ya decías, incrementar el costo, quizás aumentar la comisión al repartidor, etcétera. O sea, puede trasladarse de muchas formas, digamos, y repercutir en el precio final. Exactamente, así como lo mencionas, es correcto. Y bueno, no lo pagaría el negocio, el negocio que El estuviera, restaurante, ajá. el restaurante, por ejemplo. A veces porque, bueno, finalmente tampoco habría restaurante aquí a cobrarle, ¿me explico? Hay la preocupación probablemente más grande en este momento es la exclusión de negocios, pues que por su volumen o su distancia, pues queden fuera del esquema. Y Ahora, eso es lo que es preocupante. ¿qué ocurrió? Por ejemplo, aquí se cobra el impuesto a la movilidad que antes se iba medio transparentando, incluso lo hablé con Andrés Layuz. ¿Qué ocurrió con ese? Es decir, me parece que es un buen referente de un impuesto que se aplicó, que no existía a nivel de la capital del país, que evidentemente eso genera que otros gobiernos, otras ciudades pudieran tener pues la misma, digamos, es dinero que pudieran recoger. ¿Qué ocurrió con ese? Buena pregunta. No sabemos. Lo que sí sabemos directamente es que hubo empresas que tuvieron que cerrar operaciones y se fueron del país. Eso lo tenemos muy claro porque pues eran empresas afiliadas a la asociación. Eh, ¿Qué se ha mejorado? ¿En dónde se ha invertido ese dinero en beneficio del ciudadano? No lo sabemos. No quiero decir con esto que no exista una mejora, que no exista pues vamos, un fondo y un mecanismo de transparencia y de rendición de cuentas. Seguramente existe, nosotros no lo conocemos. Ahora, el argumento que justifica este impuesto 2%, ¿cuál es el que dice la autoridad? Uso de la calle. Entonces eso también es altamente preocupante porque, bueno, pues con esto, y lo ponemos por supuesto en nuestro escrito, pues con esto lo que estamos haciendo es premiar a la informalidad, porque somos justamente las empresas, y digo somos porque son las empresas afiliadas a la Claro. asociación, las que terminan pagando porque son las que formalmente están operando en nuestro país y en nuestra ciudad. Y entonces a aquellos que utilizan la calle de manera también constante, pero sin estos mecanismos de pago de impuestos y tampoco de inscribir a nadie ni hacer ningún tipo de trámite formal ni legal, pues se les premia porque ellos no van a pagar este impuesto. No obstante, hacen el mismo uso de la calle, desde luego, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso está clarísimo. Julio César, pues una discusión importante, sobre todo para una industria, pues daba los datos el INEGI la semana pasada en términos del crecimiento que tuvo, uno, pero sobre todo el valor que genera, que toca, si no mal recuerdo, 90% de la economía. Entonces, bueno, pues es de ahí la importancia, sobre todo que además siendo la Ciudad de México, pues eso se podría extender a otras geografías, a otras ciudades, y bueno, pues de ahí la importancia de la discusión. Muchas gracias,